Antes de comenzar este video, quiero aclarar que este iceberg lo saqué de Reddit y fue subido con permiso del usuario que lo creó. En la descripción dejaré su perfil. Queremos disculparnos por la tan pobre edición y algunos errores en el locuendo, con el tiempo iremos mejorando. También aclaramos que hay algunas imágenes hechas con inteligencia artificial, debido a la falta de imágenes. Sin más, comencemos con el video. Imagina un mundo lleno de criaturas sobrenaturales que habitan en las sombras, en los rincones oscuros de la tradición y la mitología. Estas entidades, conocidas como yokai, forman una parte esencial del folclore japonés. Los yokai son espíritus, demonios y monstruos con habilidades y apariencias tan variadas como sus historias. Desde los traviesos kitsune, los astutos zorros con múltiples colas, hasta los aterradores oni, gigantes y demonios con colmillos afilados, cada yokai tiene su propio lugar en esta rica tapestry de creencias. En este video, exploraremos el mundo de los yokai a través de la estructura de un iceberg. En la superficie, encontraremos los yokai más conocidos, aquellos que aparecen en la cultura popular y en las leyendas urbanas. Pero, a medida que descendemos, descubriremos capas más profundas y oscuras, revelando criaturas menos conocidas pero igualmente fascinantes. Prepárate para un viaje a través del misterio y el mito, donde lo extraño y lo sobrenatural se entrelazan en un mundo que, aunque oculto, siempre ha estado presente en la cultura japonesa. Nivel 1. El Usioni, o buey demonio, o también llamado Gyuki, son un tipo de criatura legendaria de la mitología y el folclore japonés. El nombre engloba a distintos yokai con rasgos bovinos. Suelen aparecer en las regiones costeras al oeste de Japón, aunque también suelen habitar en las montañas de Shikoku. El Usioni tiene un aspecto diferente basado en la ubicación geográfica en donde se encuentre. Casi siempre tiene la cabeza de un buey con algunos rasgos que lo asemejan a los oni, pero su cuerpo es representado de varias formas, como el cuerpo de una araña de 6 patas con una sola garra al final de cada pata, el cuerpo de un gato o ardilla voladora, de un cangrejo o incluso el cuerpo de un humano vestido de kimono. Una característica que comparten todos los Usioni es que son bestias temibles y crueles que les gusta comer humanos. Tengu. Con su cara roja y su larga nariz, el demonio Tengu es una criatura japonesa popular en el archipiélago. Perteneciente a la familia yokai, también se le considera un kami, o deidad sintoísta, que reina sobre la montaña y el bosque. Con su expresión de enojo y su rostro carmesí, el Tengu es bastante aterrador. Su nariz de 7 palmas de largo tiene cierto parecido con la de Saruta Iko, otra deidad sintoísta muy conocida en Japón. Presenta atributos aviares como alas que le permiten volar. Además, a menudo lo verás vestido con el traje de Yamabushi, los guerreros ascetas que viven en la montaña de la que se dice que el Tengu es el guardián sagrado. Los tanuki son unas criaturas de la que están basados en un mamífero que es pariente cercano del mapache. El Baketanuki es el yokai que se encuentra en los clásicos, folclore y leyendas de Japón. Los tanuki son unas criaturas semejantes al mapache japonés, solo que tienen unos testículos de gran tamaño y tienen varios poderes. Uno de ellos es el de una hoja mágica. El tanuki, para engañar a las personas perdidas en el bosque, se pone una hoja mágica en la cabeza para hacer distorsionar la realidad y visión de las personas que se crucen con él. Lo que verán será estar en una casa en medio del bosque, que es una ilusión, y a una bella doncella, que será el tanuki transformado gracias a la hoja mágica. Después de la cena, los viajeros dormirán, y al día siguiente se despertarán dormidos en medio del bosque con los bolsillos vacíos, pues la casa y la bella doncella habían sido una ilusión creada por el tanuki. La primera aparición del Baketanuki en la literatura se encuentra en el capítulo sobre la emperatriz Suiko del Nihon Shoki escrito en el periodo Nara, con pasajes como en 2 meses de primavera, hay tanuki en el país de Mutsu, se convierten en humanos y cantan canciones.
Por lo tanto, el Bakedan Nuki aparece en clásicos como el Nihon Ryuki y el Ujishi Monogatari. En algunas regiones de Japón, los Bakedan Nuki son conocidos por habilidades similares al Kitsune. Pueden cambiar de forma, transformar a la gente y poseer seres humanos. Los dragones japoneses. Los dragones japoneses o dragón son diversas criaturas legendarias en la mitología y el folclore japoneses. Los mitos sobre dragones japoneses amalgaman leyendas nativas con historias importadas sobre dragones de China, Corea y Vietnam. El estilo del dragón fue fuertemente influido por el dragón chino. Al igual que estos otros dragones del este de Asia, la mayoría de los japoneses son deidades de agua asociadas con la lluvia y los cuerpos de agua, y generalmente se representan como criaturas serpentinas grandes, sin alas, con patas con garras. El idioma japonés moderno tiene numerosas palabras de dragón, que incluyen tatsu indígena del tatu japonés antiguo, ri sino-japonés o ri del chino lon, nga del sánscrito nga y dragón del inglés dragón, este último siendo utilizado casi exclusivamente para referirse al dragón europeo y las criaturas ficticias derivadas. Un kappa, también conocido como kawatar, komaiki y kawatora, es una variedad de yokai o demonio perteneciente al folclore japonés que habita en los ríos o lagos. Su nombre es una combinación de las palabras kawa, río, y wapa, una variante de warawa, que se traduce como niño. Los sintoístas le consideran como un suijin, una deidad del agua, así como también una de sus apariciones temporales. En el budismo japonés, los kappas son considerados como una especie de ogros hambrientos. Existen más de 80 nombres asociados con el kappa en diferentes regiones, incluyendo Kawapa, Gawapa, Kego, Misushi, Misuchi, Enk, Kawaso, Suitengu y Dangame. Junto con el Oni y el Tengu, el kappa es uno de los yokai más conocidos en Japón. Estos diversos nombres de la criatura varían según la región y el folclore local, mientras que el término kappa sigue siendo el nombre más conocido fuera del país. Los kappas son a menudo usados por los padres para advertir a los niños acerca de los peligros que se esconden en los ríos y lagos, sosteniendo que los kappa intentan atraer a la gente al agua para ahogarla. Los zorros, o kitsune, se encuentran por todo Japón. Son idénticos a los zorros salvajes que se encuentran en otras partes del mundo, salvo por sus increíbles poderes mágicos. Sus adorables caras y su pequeño tamaño los hacen particularmente queridos por la mayoría de las personas. Los kitsune son cambiaformas extremadamente inteligentes y poderosos. Con frecuencia acosan a los humanos, transformándose en gigantes u otros monstruos temibles. A veces lo hacen solo por bromas y, a veces, con fines más nefastos. Son lo suficientemente hábiles como para incluso transformarse en semejanzas exactas de personas individuales, apareciendo a menudo bajo la apariencia de hermosas mujeres humanas para engañar a los hombres jóvenes. En más de una ocasión, esto ha resultado en un matrimonio con un humano involuntario. Algunos kitsune incluso pasan la mayor parte de sus vidas en forma humana, adoptando nombres y costumbres humanas, aceptando trabajos humanos e incluso criando familias. Cuando se asustan, se emborrachan o son descuidados, una parte de su disfraz mágico puede fallar. La verdadera naturaleza del kitsune puede revelarse por una cola, una muestra de pelaje, colmillos o alguna otra característica vulpina. Una Futakuchi-onna, literalmente mujer de dos bocas, es un tipo de yokai. Se caracterizan por sus dos bocas. Una normal situada en su cara y una segunda en la zona posterior de la cabeza, bajo el pelo. Allí, el cráneo se separa formando labios, dientes y una lengua, creando una segunda boca completamente funcional. En la mitología y folclore japoneses, la Futakuchi-onna pertenece a la misma clase de historia del Rokurokubi, Kuchisake-onna y Yama-uba, es decir, el de mujeres afectadas por una maldición o enfermedad sobrenatural que las transforman en yokai. La naturaleza sobrenatural de las mujeres en estas historias se oculta hasta el último minuto, cuando se revela su verdadera naturaleza.
El origen de la segunda boca se suele relacionar con lo poco que come. En muchas historias, la futura Futakuchi-onna es una esposa de un avaro, y raramente come. Para contrarrestarlo, aparece misteriosamente una segunda boca en la nuca de la mujer. La segunda boca suele mascullar cosas malévolas y amenazantes a la mujer y le pide comida. Si no es alimentada, puede chillar obscenamente y causar un tremendo dolor a la mujer. Finalmente, el pelo de la mujer comienza a moverse como un par de serpientes, permitiendo llevar a la boca el alimento de la mujer. Aunque no pase comida por su boca anterior, su boca posterior consume el doble de lo que comería la primera. En otra historia, la boca adicional se forma cuando una mujer tacaña es golpeada en la cabeza por el hacha de su marido mientras él cortaba madera, produciéndole una herida que nunca se cura. Otras historias presentan a una mujer que deja a sus hijastros morirse de hambre mientras mantiene bien alimentados a sus hijos. Posiblemente, el espíritu del hijo descuidado se aloja en la madrastra o en el cuerpo de la hija superviviente para ejecutar su venganza. Nivel 2. Los ikuchi son monstruos marinos colosales que deambulan por los mares abiertos frente a las costas de Japón. Aparecen en numerosas historias del período Edo, donde se los describe como enormes peces o serpientes monstruosas de algún tipo. Sus cuerpos están cubiertos de un aceite resbaladizo que se desprende mientras nadan en el océano. El origen de un ikuchi está representado en el bestiario Konjaku Yakishi de Toriyama Sekien, donde se lo llama Ayakashi. A este yokai se lo suele denominar con ese nombre. Ayakashi se usa más comúnmente como término para otras criaturas extrañas y fenómenos sobrenaturales y no tiene nada que ver en particular con el ikuchi. Es posible que Toriyama Sekien simplemente haya incluido al ikuchi como un ejemplo de Ayakashi. Por alguna razón, el nombre se mantuvo. Cuando el camino de un ikuchi se cruza con el de un barco, el monstruo marino envuelve el barco con su cuerpo en forma de tentáculo. Se desliza por los costados y por la cubierta, deslizando lentamente todo su cuerpo sobre el barco. Los ikuchi son tan largos, de muchos kilómetros, según algunos relatos, que puede llevar horas que uno entero se deslice sobre un barco. En algunas ocasiones, los barcos han quedado enredados en este monstruo durante días. Durante este tiempo, los marineros deben sacar constantemente la baba aceitosa del monstruo de la cubierta para evitar que la sustancia viscosa los vuelque. El Umitsu, bonzo marino, también conocido como Uminido o Umisi, es un yokai del folclore japonés. El nombre del espíritu combina el carácter para amar con el carácter para monje budista, posiblemente debido al hecho de que se dice que el Umitsu tiene grandes cabezas redondas que recuerda a las cabezas rapadas de los monjes budistas. Alternativamente, se cree que son sacerdotes ahogados, mostrando cabezas afeitadas y suele parecer que están rezando. Se suele decir que tienen un torso gris como una nube y extremidades serpentinas. No se conoce su forma completa, ya que siempre se les ve de hombros para arriba. Su piel es negra y tiene un par de grandes ojos. Los relatos lo describen que la parte visible es ligeramente más grande que un barco. Se dice que el Umitsu vive en el océano y aparece en noches tranquilas sin incidentes. Entonces se agitan las aguas y surge la criatura, para destruir el barco de un golpe o hundirlo poco a poco, según el tamaño del barco y del Umitsu. Según una historia, si se enfurecen le piden a la tripulación que les dé un barril que luego llena con agua de mar para ahogarlos. Para evitarlo, era necesario darle un barril sin fondo. Es un comportamiento similar al del Funairei. Esta leyenda popular está posiblemente relacionada con otra tradición japonesa que dice que las almas de la gente que no tiene a nadie que les cuide las tumbas se refugian en el mar. Se cuenta que el Umitsu son los espíritus de monjes ahogados que los aldeanos furiosos tiraron al mar. Estos se transformaron en fantasma debido a sus terribles muertes.
Sin embargo, otra versión cuenta que Lunitsu son un tipo de monstruo marino que vive en las profundidades del mar interior de Seto, y que son los progenitores de gran variedad de yokais acuáticos. Los Isonades son unos misteriosos monstruos marinos parecidos a tiburones que recorren las costas rocosas en busca de barcos que hundir y pescadores que atrapar. Tienen un cuerpo enorme y sus aletas están cubiertas de innumerables y diminutas púas metálicas, como si fueran un rallador. Las utilizan para enganchar a sus presas y arrastrarlas hasta las profundidades del agua para comérselas. Se dice que los Isonades aparecen cuando soplan los vientos del norte y cambian las corrientes marinas. A pesar de su tamaño, las Isonades son increíblemente escurridizas. Se mueven por el agua con una gracia incomparable y pueden nadar sin hacer ni siquiera una salpicadura, lo que las hace difíciles de detectar. Cuando la mayoría de los navegantes se dan cuenta de que los vientos han cambiado y que el mar tiene un color extraño, ya es demasiado tarde. Una enorme cola ya se está levantando del agua, sobre sus cabezas. Cuando las Isonades atacan, no se agitan violentamente como un tiburón hambriento, sino que enganchan a sus presas en sus aletas o cola con un suave movimiento de caricia, arrastrándolas hacia las profundidades casi pacíficamente. Lo hacen sin hacer ruido y sin mostrar nunca sus cuerpos, lo que las hace aún más peligrosas por su sigilo. Akugyo, pez malvado, o Daigyo, pez gigante, o Raichigyo, pez pájaro trueno, es un tipo de monstruo marino o yokai acuático en la mitología japonesa. Los Akugyo son peces monstruosos que se encuentran generalmente en los mares cerca de la provincia de Kibi, prefectura de Okayama. Son de gran tamaño y se sabe que vuelcan barcos enteros, antes de darse un festín con los marineros que se ahogan. Algunos Akugyo escupen fuego, mientras que otros se asemejan a versiones gigantescas de Ningyo con escamas de oro y plata. La variedad, que aparece como sirenas colosales, suele tener un par de dos cuernos blancos parecidos a los oni que brotan de su cabeza. Los pescadores les temen porque sus barcos pueden quedar fácilmente atrapados entre las aletas de un Akugyo, lo que permite que los yokai se coman a la tripulación. Un Akugyo fue avistado una vez en la costa de la provincia de Echigo, actual prefectura de Toyama, en junio de 1805. Su cuerpo medía aproximadamente 11 metros de largo y sus cuernos medían más de 60 centímetros de largo. Este yokai fue finalmente asesinado por el señor Matsudaira de Kaga, quien envió una armada de 1500 hombres y 450 cañones para matarlo. Un famoso tamborilero de Taiko de Kaga, Isutsuya Kanroku, viajaba a través del mar de Japón cuando su barco dejó de moverse repentinamente. Había volado sobre el lomo de un Akugyo y se había quedado atascado. Kanroku estaba seguro de que el monstruo lo devoraría. Sin nada que hacer más que esperar la muerte, jugó con toda la energía que le quedaba. Tamborileó tan fuerte que el sonido viajó por el cielo y por todo el mar. Pronto, su bote fue liberado del Akugyo, y escapó ileso. Las sirenas son conocidas como Ningyo en japonés, pero son muy diferentes de las sirenas de la tradición occidental. A diferencia de las sirenas del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, las Ningyo del Océano Pacífico y el Mar de Japón son horribles de contemplar. En lugar de sirenas seductoras, son pesadillas de otro mundo. Las Ningyo son más peces que humanos. Pueden tener cualquier cosa, desde caras feas y deformadas como las de los peces, hasta torsos humanos enteros con dedos largos y huesudos y garras afiladas. Los Ningyo varían en tamaño desde un niño humano hasta una gran foca. En la actualidad, no es extraño encontrar sirenas que se parezcan a las conocidas en Occidente, con un atractivo torso humano y una parte inferior del cuerpo parecida a la de un pez, en las islas japonesas. Desde finales del período Edo y la apertura de Japón a Occidente, las Ningyo que se parecen a las sirenas del Atlántico de estilo occidental se han vuelto populares en Japón.
Sin embargo, la sirena japonesa tradicional es más una bestia que una belleza. Los avistamientos de Ningyo se remontan a las primeras historias escritas de Japón. Los primeros avistamientos de sirenas registrados en Japón se encuentran en el Nihon Shoki, que es uno de los libros más antiguos de la historia clásica japonesa y data del año 619 después de Cristo. Se cree que la carne de un ningyo otorga vida eterna y juventud a quienes la comen, y por eso es el tema de muchos cuentos populares. Sin embargo, esta comida conlleva un peligro al que la mayoría de las personas no están dispuestas a arriesgarse. El ningyo puede colocar una poderosa maldición sobre los humanos que intenten herirlos o capturarlos. Algunas leyendas hablan de ciudades enteras que fueron tragadas por terremotos o maremotos después de que un pescador tonto trajo a casa un ningyo en una de sus capturas. Si bien su apariencia grotesca y sus poderes sobrenaturales los convierten en un tema intrigante, es mejor evitar a los ningyo a toda costa. Nivel 3. Los Oni son criaturas, yokai, del folclore japonés que comparten muchas similitudes con los demonios y ogros occidentales. Son personajes populares en el arte, literatura y teatro japoneses. Los demonios Oni se reflejan en estas máscaras que simbolizan, precisamente, la creencia en este mundo espiritual. La función de estos demonios es la de castigar y atormentar a quienes son malvados e injustos. Así, hay Oni malos, pero también los hay buenos y que simbolizan la protección. Las representaciones de Oni varían ampliamente, pero es frecuente mostrarles como gigantescas criaturas de afiladas garras, calvas, o con el pelo revuelto y uno o dos largos cuernos surgiendo de sus cabezas. La mayoría de las veces poseen forma humanoide, aunque en ocasiones han sido mostrados con características antinaturales, poseyendo gran número de ojos o dedos extra. Su piel puede ser de un variado rango de colores, rojo, azul, negro y verde son particularmente comunes. Su fiera apariencia se ve incrementada por las pieles de tigre que tienen tendencia a vestir y los garrotes de hierro o canabo que suelen llevar. Esta imagen ha dado lugar a la expresión Oni con garrote de hierro, que denota resistencia e invencibilidad. También usado en el sentido de fuerza para el fuerte, o poseer una habilidad natural incrementada gracias al uso de alguna herramienta. Los Onis suelen aparecer como seres salvajes y feroces, pero en algunos cuentos a veces también ayudan a las buenas. Akoro Kamui proviene del folclore Ainu, donde se lo conoce como Akor Kamui. Su nombre se puede traducir como Kamui que sostiene cuerdas. Sostener cuerdas probablemente se refiere a los tentáculos del pulpo, que parecen cuerdas, mientras que Kamui es un término Ainu para un ser divino, similar al término japonés Kami. En el folclore Ainu, Akoro Kamui es reverenciado y temido como una deidad del agua, específicamente como el señor de la bahía de Uchiura. Akoro Kamui es un dios pulpo gigantesco que reside en la bahía Uchiura de Hokkaido. Cuando extiende sus patas, su cuerpo se extiende sobre una hectárea de superficie. Es tan grande que puede tragarse barcos e incluso ballenas de un solo trago. Todo su cuerpo es rojo. Es tan grande que cuando aparece, el mar e incluso el cielo reflejan su color, volviéndose de un rojo intenso. Cualquier barco que sea lo bastante tonto como para navegar demasiado cerca de Akoro Kamui será devorado por completo. Por ello, durante generaciones, los lugareños se han mantenido alejados del agua cuando el mar y el cielo se tiñen de rojo. Los pescadores y marineros que no tenían otra opción que estar en las aguas llevaban guadañas para protegerse. Los Funayurei, literalmente espíritu del barco, son espíritus, yurei, que se han convertido en fantasmas vengativos, onryo, en el mar. Se han transmitido en el folclore de varias áreas de Japón. Aparecen con frecuencia en historias de fantasmas y escritos misceláneos del periodo Edo, así como en las costumbres populares modernas. En la prefectura de Yamaguchi y la prefectura de Saga, se les llama Ayakashi. Los Funayurei son fantasmas que se cree que usan izaku, cucharones, para llenar los botes con agua y hacerlos hundirse.
Se dice que son los restos de personas que han muerto en naufragios y están tratando de hacer que los humanos se unan a ellos. Según las leyendas, hay varios métodos que se pueden utilizar para protegerse del daño que infligen, como tirar onigiri al mar o preparar un saco al que le falta el fondo. También se les llama mjabune, boko o ayakasi dependiendo de la región. Los umibozu, gigantes colosales que se encuentran en alta mar, a veces se consideran un tipo de funayurei en lugar de un tipo de yokai. Su aspecto, tal y como se representa en las leyendas, varía mucho según la zona. Hay historias que hablan de fantasmas que aparecen sobre el agua, de barcos que son a su vez fantasmas, barcos fantasmas, de fantasmas que aparecen en barcos ocupados por humanos, o de cualquier combinación de los anteriores. Se describen como apareciendo como un ibozu o como una luz fantasma atmosférica. Hay muchas leyendas de funairei en el mar, pero también se ha descrito que aparecen en ríos, lagos y pantanos de las zonas interiores. En la prefectura de Kochi, el Kechibi, un tipo de onibi, también se considera a veces como un tipo de funayurei. A menudo aparecen en días lluviosos, noches de luna nueva o llena, noches tormentosas y noches nubladas. Cuando aparece como un barco, el propio funairei brilla con luz, por lo que es posible confirmar su aparición incluso de noche. Además, en el 16º día de Bon, los muertos intentaban acercarse al costado del barco y hundirlo. También se dice que aparecen en las noches muy brumosas, e intentan hacer naufragar los barcos, haciendo aparecer un acantilado o un barco sin polea, ya que asustarse e intentar evitarlo resultaría en zozobrar y quedar varado en un arrecife. Se dice que estas ilusiones se pueden hacer desaparecer navegando a través de ellas. Además de intentar hundir barcos, en la ciudad de Otsuki, distrito de Ata, prefectura de Kochi, se dice que hacen que la brújula del barco funcione mal, y en la prefectura de Toyoma, los barcos de pesca que viajan a Hokkaido se convierten en un funayurei, lo que hace que la tripulación se ahorque. En la prefectura de Ehime, cuando uno se encuentra con un funayurei, tratar de evitarlo cambiando la ruta del barco, hará que el barco encalle. Además, en el pasado, para evitar naufragios durante el mal tiempo, la gente encendía una hoguera en tierra. Sin embargo, un funayurei encendería un fuego en mar abierto y engañaría a los barqueros, y al acercarse al fuego, serían devorados por el mar y se ahogarían. A diferencia de la mayoría de los ikai que nacen como monstruos, los Rokurokubi y sus parientes cercanos, los Nukekubi, son antiguos humanos, transformados por una maldición resultante de algún mal o fechoría. Quizás pecaron contra los dioses o la naturaleza, o quizás fueron infieles a sus maridos. En muchos casos, sus maridos o padres cometieron el pecado. Por algún cruel giro del destino, los hombres escapan al castigo y las mujeres reciben la maldición en su lugar. En cualquier caso, la maldición de los Rokurokubi solo afecta a las mujeres. Un señor se dio cuenta de que el aceite de sus lámparas se estaba acabando a un ritmo alarmante y sospechó que una de sus sirvientas podía ser una Rokurokubi. Decidió espiar a la muchacha. Después de que se quedara dormida, se deslizó hasta su habitación y la vigiló. Pronto notó que se formaban vapores y ectoplasma alrededor de su pecho y cuello. Poco después, la sirvienta se dio la vuelta mientras dormía, pero solo se movió su cuerpo. La cabeza permaneció en su lugar y el cuello quedó estirado entre los dos. Al día siguiente la despidió. La despidieron de todos los lugares en los que trabajó posteriormente. La pobre muchacha nunca entendió por qué tuvo tan mala suerte en su empleo. Nunca se enteró de que era una Rokurokubi. Un antiguo cuento de la provincia de Tmi, prefectura de Shizuoka, habla de un monje que se fugó con una joven llamada Oyotsu. Mientras viajaba, Oyotsu enfermó. Tratarla habría agotado todo el dinero del viaje, por lo que el monje asesinó a Oyotsu y robó el dinero restante. En sus viajes, se alojó en una posada propiedad de un hombre que tenía una hermosa hija. El malvado monje compartió cama con la hija del posadero, y durante la noche su cuello se estiró y su rostro cambió al de Oyotsu. Ella lo acusó enojada de asesinarla. A la mañana siguiente, el monje, arrepentido de sus malas acciones, confesó el asesinato de Oyotsu al posadero.
El monje también le contó al posadero lo que había visto la noche anterior. El posadero confesó que él también había asesinado a su esposa por su dinero. Utilizó el dinero para construir su posada y, como castigo, su propia hija fue transformada en una Rokurokubi. Después, el monje regresó a su templo, construyó una tumba para Oyotsu y rezó por su alma todos los días. Nunca se menciona lo que le ocurrió a la hija del posadero. En el folclore japonés, los Shinigami, literal dios de la muerte, son dioses o seres sobrenaturales que invitan a los seres humanos hacia la muerte, o inducen sentimientos de querer morir. Esto también se aplica a los conceptos de religión japonesa, clásicos, religión popular o la cultura popular. También existen conceptos similares fuera de Japón. En el budismo, existe la Mara, la ilusión, que tiene que ver con la muerte, la Mrityumara. Es una entidad espiritual que hace que los seres humanos quieran morir, y se dice que al ser poseído por él, en un choque, uno de repente quiere suicidarse, por lo que a veces se explica con un Shinigami. Además, en el Yogacara Bunisastra, un escrito en chakra, era un demonio que decide el momento de la muerte de las personas. El Yama, el rey del inframundo, conocido también como Oni, el cabeza de buey y cara de caballo, también se considera un tipo de Shinigami. En Shinto, en la mitología japonesa, Izanami dio a los humanos la muerte, por lo que Izanami es a veces visto como un Shinigami. Sin embargo, Izanami y Yama también se cree que son diferentes de los dioses de la muerte en la mitología occidental, y desde que el ateísmo ha sido planteado en el budismo, se ve a veces que la idea de un dios de la muerte no existe. Para empezar, a pesar de que la Kijin-yonri de la fe budista japonesa han cobrado tantas vidas humanas, existe la opinión de que no hay un dios de la muerte que simplemente lleva a la gente en el mundo de los muertos. Los Itan Momen son láminas de tela largas y estrechas que se utilizan normalmente para hacer ropa, pero que han sido reanimadas como Tsukumogami. Son originarios de Kagoshima y se los puede ver volando por el cielo por la noche. Los Itan Momen atacan envolviendo su cuerpo alrededor de la cara y el cuello de una persona, estrangulándola o asfixiándola hasta matarla. En cuanto a los Tsukumogami, son bastante maliciosos e incluso letales. En el folclore japonés, los Tsukumogami, literalmente herramienta kami, son herramientas que han adquirido un kami o espíritu. De acuerdo con una versión anotada de los cuentos de Ise titulada Ise Monogatari Sho, existe una teoría originaria del Onjoki de que los zorros y tanuki, entre otros seres, que han vivido durante al menos 100 años y han cambiado de forma se consideran Tsukumogami. En los tiempos modernos, el término también se puede escribir, literalmente 99 kami, para enfatizar la edad. Según Komatsu Kazuhiko, la idea de un Tsukumogami o un yokai de herramientas se extendió principalmente en la Edad Media japonesa y declinó en las generaciones más recientes. Komatsu infiere que a pesar de las representaciones en el arte ukiyo-e del periodo Bakumatsu que conducen a un resurgimiento de la idea, todas ellas fueron producidas en una época alejada de cualquier creencia real en la idea de Tsukumogami. Debido a que el término se ha aplicado a varios conceptos diferentes en el folclore japonés, sigue habiendo cierta confusión en cuanto a lo que realmente significa el término. Hoy en día, se entiende generalmente que el término se aplica a prácticamente cualquier objeto que haya alcanzado su cumpleaños número 100 y, por lo tanto, se haya vuelto vivo y consciente de sí mismo, aunque esta definición no está exenta de controversia. Nivel 4. No está claro de dónde provienen los Amikiri, aunque tienen un gran parecido tanto en nombre como en forma a un yokai parecido a un artrópodo llamado Kamikiri. Las historias sobre los Amikiri son escasas, y su nombre y forma pueden ser en realidad un juego de palabras. La palabra Ami significa red en japonés, pero también es el nombre de un tipo de camarón diminuto. Los Amikiri son pequeños yokai parecidos a crustáceos que se parecen a camarones o langostas.
Tienen un cuerpo largo, un caparazón rojo segmentado, un pico parecido al de un pájaro y dos garras en forma de tijera en sus antebrazos. Vuelan por el aire como un pez nada en el agua y son bastante tímidos. Rara vez aparecen ante los humanos. Los Amikiri no interactúan mucho con los humanos, excepto para una actividad en particular, por la que se los llama cortadores de redes. Por alguna extraña razón, a los Amikiri les encanta cortar redes, ya sean redes de pesca, mosquiteras para puertas o ventanas o callas, mosquiteras japonesas colgantes. Si bien no son directamente dañinas, esta travesura tampoco es completamente benigna. La vida de un pescador es dura, y un pescador cuyas redes hayan sido destrozadas por un Amikiri podría haber arruinado su sustento. Los Gazadokuro son gigantes esqueléticos que deambulan por el campo en las horas más oscuras de la noche. Sus dientes castañetean y sus huesos repiquetean con el sonido gachi gachi del homónimo de este yokai. Pero no siempre son ruidosos. Si se encuentran con un humano hasta tarde en las carreteras, el Gazadokuro se acercará silenciosamente y atrapará a sus víctimas, aplastándolas con sus manos o mordiéndoles la cabeza. Los soldados cuyos cuerpos se pudren en los campos, y las víctimas de la hambruna que mueren desconocidas en el desierto rara vez reciben ritos funerarios adecuados. Incapaces de morir, sus almas renacen como fantasmas, anhelando eternamente lo que una vez tuvieron. Estas personas mueren con ira y dolor en sus corazones. Esa energía permanece mucho tiempo después de que su carne se haya podrido de sus huesos. A medida que sus cuerpos se descomponen, su ira se convierte en un rencor contra los vivos, lo que los convierte en una fuerza sobrenatural. Cuando los huesos de cientos de víctimas se juntan en una masa, forman el enorme monstruo esquelético conocido como Gazadokuro. Demasiado grandes y poderosos para ser asesinados, los Gazadokuro mantienen su existencia hasta que la energía y la malicia almacenadas en sus cuerpos se han quemado por completo. Sin embargo, debido a la gran cantidad de cadáveres necesarios para formar uno solo, estas abominaciones son más raras hoy que en el pasado, cuando las guerras y el hambre eran parte de la vida cotidiana. El registro más antiguo de un Gazadokuro se remonta a más de 1000 años, a una sangrienta rebelión contra el gobierno central por parte de un samurái llamado Taira no Masakado. Su hija Takiyasa Hime fue una famosa hechicera. Cuando Masako fue finalmente asesinado por su revuelta, su hija continuó su causa. Usando su magia negra, convocó un gran esqueleto de los cuerpos de los soldados muertos para atacar la ciudad de Kioto. Su monstruo está representado en un famoso grabado de Utagawa Kuniyoshi. En la antigüedad, cuando las ballenas aún abundaban en el mar de Japón, ver una ballena era una bendición para los habitantes de los pobres pueblos pesqueros. Un pueblo podía obtener enormes cantidades de riqueza de la carne y el aceite de una sola ballena. Sin embargo, semejante recompensa tenía un precio. Muchos pescadores afirmaban que las almas de estas ballenas vivían como Bakekujira, buscando venganza contra los humanos que les habían quitado la vida. Aquellos que presenciaban una Bakekujira se contagiaban de su horrible maldición, que llevaban de vuelta a sus pueblos cuando regresaban a casa. La maldición de la ballena traía hambruna, plagas, incendios y otros tipos de desastres. Los Bakekujira son esqueletos de ballenas animados que flotan cerca de la superficie del mar, elevándose como lo hacían en vida cuando necesitaban aire para respirar. Los siguen una multitud de aves espeluznantes y peces extraños, y aparecen en las noches lluviosas cerca de los pueblos balleneros costeros. Los habitantes del pueblo regresaron a sus casas, aterrados, y se dieron cuenta de que la ballena esquelética debía ser una Bakekujira, una ballena convertida en un fantasma vengativo. Aunque nunca más se volvió a ver a la Bakekujira, otras aldeas de Shimane sintieron la maldición de la ballena. Fueron consumidas por los incendios y asoladas por las enfermedades infecciosas que se producían tras los varamientos de ballenas. Las Kairai son grandes sirenas que se encuentran en el mar de Japón.
Sus cuerpos escamados miden aproximadamente 10,6 metros de largo, con una cara femenina de más de 1 metro de largo rematada con 2 cuernos redondos y dorados. Su pelo mide unos 4,5 metros de largo. Tienen vientres vermellón, patrones decorativos en sus aletas y colas parecidas a las de las carpas. Hay 3 ojos adicionales a cada lado de sus cuerpos. Su llamada se escucha a varios kilómetros de distancia. A pesar de su apariencia temible, los Kairai traen felicidad y prosperidad. Cualquiera que vea un Kairai aunque sea una vez, vivirá mucho tiempo y evitará la desgracia por el resto de su vida. Los Kairai aparecen en varios grabados Kawaraban del periodo Edo, que describen la fecha, el lugar y los detalles de la aparición de la sirena. Al igual que otros estampados de sirenas del periodo Edo, es posible que se hayan vendido y circulado como amuletos de buena suerte o talismanes para protegerse de las enfermedades. Un Kairai apareció en la bahía de Yokata frente a Fugafuchi en la costa de la provincia de Etsushi, actual prefectura de Toyama, en mayo de 1805. Alteró las aguas de la bahía varias veces a lo largo del día, lo que hizo que fuera demasiado peligroso para los barcos de pesca. El señor del dominio envió a 450 fusileros a disparar contra el Kairai, tras lo cual desapareció de nuevo en el mar. No se conoce la verdadera naturaleza de los Tenome, pero lo más probable es que sean los fantasmas de hombres ciegos que fueron robados y asesinados por matones. Esta explicación se puede rastrear hasta un cuento popular, en el que un hombre es atacado por la noche por un monstruo con ojos en las palmas de las manos pero ninguno en la cara. El hombre huye a una posada cercana en busca de refugio. Le cuenta al posadero lo que vio, y el posadero responde que hace unos días, un hombre ciego fue atacado y robado en ese campo. Mientras el hombre yacía moribundo en la hierba, gritó con su último aliento: si tan solo hubiera podido echar un vistazo a sus caras. Si tan solo tuviera ojos que funcionaran, aunque solo fuera en las palmas de mis manos. La muerte llena de resentimiento del anciano ciego hizo que renaciera como un yokai, con ojos en las palmas de sus manos, tal como deseaba. Tenome tiene la apariencia de un anciano Zato, una especie de miembro ciego del gremio. Su rostro no tiene ojos en absoluto, en cambio, tiene ojos en las palmas de sus manos. Los Tenome deambulan por campos abiertos o cementerios durante la noche, en busca de humanos sabrosos. Esperan hasta que su presa esté muy cerca antes de atacar. Cuando uno es capaz de reconocer que está cara a cara no con un Zato sino con un yokai, suele ser demasiado tarde para escapar. Los Tenome pueden correr muy rápido y, aunque su visión no es especialmente fuerte, tienen un poderoso sentido del olfato que les ayuda a seguir a sus víctimas en la oscuridad. Los Amikiri son pequeños yokai parecidos a crustáceos que se asemejan a camarones o langostas. Tienen un cuerpo largo, un caparazón rojo segmentado, un pico parecido al de un pájaro y 2 garras en forma de tijera en los antebrazos. Vuelan por el aire como un pez nada en el agua, y son bastante tímidos, rara vez aparecen ante los humanos. Los Amikiri no interactúan mucho con los humanos, excepto por una actividad en particular que es la razón por la que se les llama cortadores de redes. Por alguna extraña razón, a los Amikiri les encanta cortar redes, ya sea una red de pesca, una puerta o ventana mosquitera, o un kaya, una mosquitera japonesa colgante. Si bien no son directamente dañinos, este daño tampoco es del todo benigno. La vida de un pescador es dura, y un pescador cuyas redes han sido trituradas por un Amikiri podría haber arruinado su sustento. No está claro de dónde provienen los Amikiri, aunque tienen un gran parecido tanto en nombre como en forma con un yokai parecido a un artrópodo llamado Kamikiri. Las historias sobre Amikiri son raras, y su nombre y forma pueden ser en realidad un juego de palabras. La palabra Ami significa red en japonés, pero también es el nombre de un tipo de camarón diminuto. Una historia de la prefectura de Yamagata habla de un pescador que un día descubrió que su red de pesca había sido destrozada hasta el punto de perder su valor. Sospechaba que se trataba de la obra de un Amikiri.
Al día siguiente, tuvo especial cuidado de esconder sus redes en su casa, donde no pudieran ser encontradas por ningún yokai errante. Esa noche, sin embargo, el Amikiri se coló en su habitación mientras dormía y cortó el kaya que cubría su cama. El hombre se despertó con todo el cuerpo cubierto de picaduras de mosquitos dolorosas y con picazón. Nivel 5. Como ocurre con la mayoría de las leyendas urbanas, hay tantas versiones de la historia del teke-teke que es imposible saber cuál era la historia original o dónde comenzó. Cada localidad tiene su propia versión con diferentes detalles. En algunas historias, el teke-teke fue víctima de un trágico accidente. En otras, fue un suicidio. En algunas historias, ciertos amuletos mágicos pueden protegerte de su ira. En otras, nada puede protegerte y seguramente morirás. En algunas versiones, las víctimas del teke-teke se convierten en teke-teke ellos mismos. Hay una serie de hilos en común entre muchas de las variaciones, y las más comunes apuntan a una mujer de Hokkaido llamada Kashima Reiko. Teke-teke es un fantasma que aparece en varias leyendas urbanas. Los teke-teke son casi siempre mujeres, aunque en algunas versiones de la leyenda urbana, el fantasma es masculino. No tiene parte inferior. Corre sobre sus brazos, creando el sonido distintivo teke-teke del cual obtiene su nombre. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, una empleada de oficina en Muroran, Hokkaido, fue atacada y violada por personal militar estadounidense. Esa noche, saltó de un puente a las vías del tren y fue golpeada por un tren que se aproximaba. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo se partió en dos a la altura de la cintura. El frío intenso de la noche de Hokkaido hizo que sus vasos sanguíneos se contrajeran y le impidió desangrarse rápidamente. En cambio, se retorció en busca de ayuda durante varios minutos. Se arrastró hasta una estación de tren y fue vista por un asistente. En lugar de tratar de ayudarla, el asistente de la estación simplemente la cubrió con una lona de plástico. Murió una muerte lenta y agonizante. Según la leyenda, 3 días después de escuchar esta historia, verás el fantasma de una mujer sin la mitad inferior. El fantasma es el de la mujer atropellada por el tren. El fantasma intentará atraparte, y escapar es imposible incluso en un coche. El fantasma puede arrastrarse a velocidades de hasta 150 km por hora. Algunos dicen que el fantasma está buscando sus piernas, que perdió cuando fue cortada por la mitad. Otros dicen que está enfadada con la humanidad por no haberla ayudado cuando estaba muriendo, y que simplemente está decidida a matar a la mayor cantidad de personas posible. Cuando te atrape, te partirá por la mitad y te robará la mitad inferior del cuerpo. Poco después de escuchar la leyenda, ella te hará una adivinanza, ya sea en un sueño o en una misteriosa llamada telefónica. La única forma de escapar de la muerte es responder a sus preguntas exactamente de la manera correcta. Ella te preguntará, ¿necesitas tus piernas? Debes responder, las necesito ahora mismo. Luego, ella te preguntará, ¿quién te contó mi historia? Debes responder, Kashima Reiko. K como en máscara, Shi como en muerte, Ma como en demonio, Rei como en fantasma y Ko como en accidente. Si respondes sus acertijos sin equivocarte, es posible que te deje vivir. Un Kurobosu es un yokai oscuro y sombrío que se parece un poco a un monje budista calvo, sin embargo, su apariencia exacta es vaga y difícil de distinguir. Todo su cuerpo es negro y viste túnicas negras. Su rostro tiene rasgos algo bestiales. Tiene una lengua larga y apesta a pescado podrido. Se dice que sus manos y pies son indiscernibles. Puede cambiar su altura rápidamente, convirtiéndose en un monstruo imponente en un instante. Es extremadamente rápido y puede correr tan rápido como si estuviera volando. Los Kurobosu frecuentan áreas habitadas por humanos. Salen por la noche y se cuelan en las casas después de que todos duermen. Se acercan sigilosamente a sus víctimas, principalmente mujeres, y les chupan el aliento de la boca. También deslizan sus lenguas pútridas en la boca, los oídos y por todo el rostro de sus víctimas. Aquellos visitados repetidamente por Kurobosu se ponen muy enfermos.
Los Kurobosu no aparecieron en el folclore hasta el periodo Meiji, por lo que son relativamente nuevos para los estándares de los yokai. Debido a las grandes variaciones en los informes, es difícil llegar a una imagen clara de la identidad de este yokai. Algunos expertos creen que son una especie de noperabo, debido a sus características vagas e imperceptibles. Algunos los comparan con los Yamachishi, que también se cuelan en las casas para robar el aliento de los humanos dormidos. Sus habilidades para cambiar de tamaño y su apariencia de monje sugieren que puede ser una variedad de Takan-judo. Otros dicen que es una de las formas que adopta el Kawauso mágico. El informe más conocido sobre el Kurobosu proviene de principios del periodo Meiji, de un artículo periodístico en el Ochi Shimbun. El encuentro tuvo lugar en la casa de un carpintero en Kanda, Tokio. A medianoche, una figura negra y sombría con forma de monje apareció de repente en la casa. La criatura entró en el dormitorio, donde estaban durmiendo marido y mujer. Trepó por encima de la mujer dormida del carpintero y le metió la lengua en los oídos y en la boca. Luego la lamió por todas partes. La criatura olía a basura asquerosa. El olor era tan nocivo que la familia se enfermó. Una y otra vez durante varias noches, el Kurobosu volvió para atacar a la esposa del carpintero. Finalmente, no pudo soportarlo más. Dejó a su marido y se fue a vivir con unos parientes. Según el carpintero, después de que su esposa se fue, el monje negro dejó de venir. Los Oaguro Betari son similares a un yokai llamado Noperabo en apariencia y comportamiento. Al igual que los Noperabo, a menudo se los culpa a bromistas que cambian de forma como Kitsune, Tanuki o Mujina que buscan reírse a expensas de un humano involuntario. También se ha sugerido que son los fantasmas de mujeres feas que no pudieron casarse. Es difícil obtener informes precisos de testigos oculares debido a la vergüenza de las víctimas por haber caído en una broma tan obvia. Sin embargo, como no se han atribuido muertes o lesiones, aparte de la manada, a los Oaguro Betari, y debido a que los avistamientos son raros, un travieso animal y yokai que cambia de forma parece ser una explicación plausible. A altas horas de la noche, se puede ver a una inquietante yokai vestida con un hermoso traje de boda rondando cerca de templos y santuarios. Llama a jóvenes solteros y ellos rara vez pueden resistirse a sus encantos. Hasta que, por supuesto, se acercan demasiado. Desde atrás, una Oaguro Betari parece una bella mujer que lleva un kimono, y a menudo parece una recién casada con su vestido de novia. Aparece al anochecer fuera de un templo o dentro de la casa de un hombre, disfrazada de su esposa. Al principio, oculta su cabeza o se da la vuelta para que nadie la mire. Cualquier hombre que se acerque para verla mejor se sorprende cuando se da vuelta y revela su rostro. Una fea cúpula blanca y sin rasgos distintivos cubierta de un espeso maquillaje, que no contiene nada más que una enorme boca abierta llena de dientes ennegrecidos. A este impacto inicial le sigue una carcajada horrible, que hace que el hombre salga corriendo y grite aterrorizado. Los Tofukoso son pequeños yokai que se parecen mucho a los niños humanos, excepto por sus grandes cabezas y sus dedos de las manos y los pies con garras. Llevan kimonos de niño pequeño y sombreros de ala ancha, el atuendo típico de un niño vendedor de tofu del periodo Edo. Por lo general, se les representa con dos ojos, pero en algunas ilustraciones parecen tener un solo ojo. Por lo general, se encuentran en áreas urbanas muy cerca de las personas. Los Tofukoso son yokai tímidos y débiles, y no se sabe que sean agresivos con los humanos. En raras ocasiones, un Tofukoso puede seguir a un hogar humano en una noche lluviosa, pero en su mayor parte evitan cualquier confrontación. Los Tofukoso son, ante todo, yokai sirvientes. Incluso entre otros yokai, a menudo son intimidados y burlados por su falta de fuerza. No reciben ningún respeto de los que están por encima de ellos. A lo sumo, actúan como sirvientes serviles de los yokai más poderosos. Antes del periodo Edo no se conocen historias sobre el Tofukoso, por lo que su origen es un misterio.
Algunos dicen que son solo una de las muchas formas que toma un Itachi, un yokai comadreja que cambia de forma. Otros dicen que son descendientes de un Mikosin Yudo y un Rokuro Kubi. Otra posibilidad es que sean una invención de un artista creativo que busca vender libros de cuentos ilustrados. Las historias de Tofukoso aparecieron por primera vez en las novelas de 1 centavo y en la ficción pulp de Edo en la década de 1770, y se hicieron increíblemente populares entre la clase alta de Edo. Estas historias tontas ayudaron a generar la explosión de ficción relacionada con los yokai que apareció en la segunda mitad del siglo XVIII. El Tofukoso tiene un gran parecido con otro yokai llamado Itotsume Koso. La principal diferencia es que el Itotsume Koso tiene un solo ojo y una lengua muy grande, mientras que el Tofukoso tiene 2 ojos y lleva un plato de tofu. Ambos yokai son criaturas algo débiles e infantiles, que actúan como mensajeros de monstruos más poderosos. En cierta literatura, los 2 yokai se usan indistintamente el uno para el otro, por lo tanto, se ha sugerido que Tofukoso puede estar estrechamente relacionado con, o incluso puede haber sido copiado de Itotsume Koso. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para decir de dónde proviene este yokai. Como sugiere su nombre, los Yakume están cubiertos de pies a cabeza con innumerables ojos amarillos parpadeantes. Debajo de esos ojos hay cuerpos carnosos, aproximadamente del tamaño de un hombre. Con los ojos cerrados, parecen bultos de carne rosados y son casi indistinguibles de los Nupep, que viven en un hábitat similar. Los Yakume viven en templos antiguos, que los protegen de posibles ladrones durante la noche. Durante el día, el cielo es demasiado brillante para sus sensibles ojos. Solo salen de noche y pasan las horas de luz en edificios oscuros y sombríos a los que pocos humanos van. Los Yakume son tímidos y tratan de evitar el contacto humano. Si un humano se acerca a unos pocos metros de un Yakume, uno de sus ojos se desprenderá de su cuerpo y volará hacia la persona. El ojo se adhiere al cuerpo de la persona durante el tiempo que esté en el área, vigilando la actividad criminal. Finalmente, el ojo regresará al Ikai cuando perciba que no hay peligro. Cuando los Yakume se sienten amenazados, saltan de la oscuridad de manera amenazante. No son particularmente violentos y confían en su tamaño y apariencia temible para asustar a los humanos. Nivel 6. Cuando una mujer muere justo antes, durante o poco después del parto, la ansiedad por su hijo puede impedir que su espíritu fallezca. Este apego problemático se manifiesta como un fantasma conocido como Ubume. Estas mujeres aparecen en las noches oscuras y lluviosas. Ubume puede aparecer de muchas formas. Una mujer que lleva a un bebé, una mujer embarazada, o un cadáver andante empapado de sangre que lleva a un feto subdesarrollado. Otras veces simplemente aparecen como mujeres horribles, ensangrentadas, embarazadas que claman desesperadamente en la noche por ayuda. Estas variaciones se deben a las tradiciones funerarias de las diferentes regiones, así como en las circunstancias de su muerte. En algunas zonas, cuando una mujer embarazada moría, era enterrada con el feto por nacer todavía dentro de ella. En otros lugares, el feto se extraía de ella y se colocaba en sus brazos durante el entierro. Las mujeres que morían después de dar a luz a bebés muertos, también eran enterradas de esta manera. Estos espíritus trágicos deambulan por las áreas cercanas a donde murieron, buscando la ayuda de los vivos, que no pueden proporcionar por sí mismos. Si la madre murió después del parto pero su bebé sobrevivió, el Ubu recién formado tratará de cuidar al niño de cualquier manera que pueda. Entra a las tiendas o a las casas para tratar de comprar comida, ropa o dulces para su hijo que aún vive. En lugar de dinero, paga con puñados de hojas muertas. Estos fantasmas también intentan llevar a los humanos al lugar donde se esconde su bebé para que pueda ser llevado a sus parientes vivos, o adoptado por otra persona. En los casos en que tanto la madre como el niño fallecieron, puede aparecer un Ubume llevando el cadáver atado de su bebé. Cuando un humano se acerca, el fantasma intenta entregar el bulto en los brazos de los vivos.
Si el extraño acepta, el fantasma se desvanece y el bulto se vuelve más y más pesado hasta que el extraño servicial es aplastado bajo su peso. El nombre Uvume se escribe con caracteres que implican el nombre de un pájaro. La traducción literal de estos caracteres es pájaro ladrón de niños, y algunas teorías relacionan este espíritu con otro yokai llamado Uvumetori. Este yokai es un pájaro malvado que vuela por el cielo en busca de ropa que se ha dejado en el tendedero durante la noche. Cuando encuentra a alguno, unta su sangre venenosa en la ropa. Poco después, el dueño de esa ropa comienza a desarrollar temblores y convulsiones, posiblemente conduciendo a la muerte. También se culpa a los Uvumetori de arrebatar bebés y llevárselos al cielo nocturno. No se sabe si esta ave es otra forma de la madre fantasmal o un espíritu separado con un nombre similar. Las Nureonas son serpientes marinas vampíricas que rondan las costas y los ríos en busca de humanos para comer. Se las encuentra más comúnmente en las costas de la isla de Kish, pero hay historias de encuentros con Nureona tan al norte como la prefectura de Niigata y tan al este como la prefectura de Fukushima. Hay dos variantes de este Ikai. Una sin brazos, que se asemeja a una enorme serpiente marina con cabeza de mujer, y otra con brazos parecidos a los humanos. Aparte de esta diferencia, las dos se ven y actúan exactamente de la misma manera. Sus caras son horribles y delatan rasgos similares a los de una serpiente, como una lengua bífida. Tienen el pelo largo y negro que se les pega a sus cuerpos chorreantes. Su nombre proviene del hecho de que siempre parecen empapados. Aunque físicamente son mucho más fuertes que un humano, las Nureona prefieren no depender de la fuerza bruta y usan el engaño y la astucia para atrapar a sus presas. Suelen aparecer cerca del agua, en la costa o en la ribera de un río. Las Nureona se disfrazan mágicamente de una mujer angustiada que lleva un bebé abrigado. Gritan pidiendo ayuda a los pescadores, marineros o cualquiera que pase por allí. Cuando la presa se acerca, una Nureona le suplicará a su víctima que sostenga a su bebé un momento para que pueda descansar. Si está de acuerdo y toma el bulto, el bebé se vuelve tan pesado como una roca. La víctima no puede moverse. La Nureona es entonces libre de atacar a su víctima indefensa, alimentándose drenando su sangre con su lengua larga y serpenteante. Los Nureona frecuentemente aparecen juntos y cooperan con los Usioni, ya que habitan los mismos entornos y comparten la misma dieta. Yukiona se alimenta de los viajeros perdidos en las fuertes tormentas de nieve que cubren los Alpes japoneses en invierno. Tienen una belleza de otro mundo, con cabello largo y negro y ojos oscuros y penetrantes. Su piel es eterna y tan blanca como la nieve, pero sus cuerpos son tan fríos como el hielo. Un simple toque es suficiente para dar a un ser humano un escalofrío profundo e inquebrantable. Se alimentan de la fuerza vital, succionándola de la boca de los humanos con un aliento helado que congela a sus víctimas. Yukiona pasa sus vidas cazando humanos en la nieve. Permanecen cerca de los caminos de montaña y se aprovechan de los viajeros que van y vienen, o irrumpen en las casas y congelan a los habitantes durante la noche. Si bien son asesinos, los Yukiona no son del todo de sangre fría. Las leyendas dicen que pueden enamorarse de su presa y dejarla libre. Algunos van tan lejos como para casarse con humanos y vivir felices juntos. Sin embargo, como los espíritus sobrenaturales nunca envejecen, sus maridos inevitablemente descubren sus verdaderas identidades. Esta revelación suele poner fin a estos matrimonios felices. En la prefectura de Yamagata, un anciano operaba una posada en un sendero de montaña con su esposa. Una noche nevada, la posada fue visitada por una joven que viajaba sola. Se calentó junto al fuego y comió con el posadero y su mujer. Era dulce y encantadora y extremadamente hermosa. Así que fue aún más sorprendente cuando, en medio de la noche durante una feroz ventisca, se levantó y se dispuso a abandonar la posada. El posadero le rogó que no saliera y la tomó de la mano para retenerla. Era tan frío como el hielo. Con solo tocarlo succionaba todo el calor del cuerpo del posadero.
Mientras intentaba mantener a la niña en la casa, todo su cuerpo se convirtió en una fina niebla helada y salió disparada por la chimenea hacia la noche. Un hombre de la prefectura de Niigata afirmó que había estado casado con una Yukiona. Su esposa era hermosa, con ojos penetrantes y piel blanca como una estatua de mármol. Aunque le encantaba tomar largos baños calientes todas las noches, su esposa siempre se negaba a bañarse. Esto lo desconcertó enormemente. Una noche particularmente fría y nevada, insistió en que su esposa se bañara. De lo contrario, moriría congelada en el frío, dijo. Ella protestó, pero no hubo razonamiento con el hombre. Finalmente accedió. Cuando fue a verla unos minutos más tarde, todo lo que encontró en la bañera fueron carámbanos medio derretidos. ¿No dirás nada sobre esta yokai? No hace falta, tú mismo sabes que me gustan las frías. Lo que sea. Pero prefiero a la que está en el nivel 8. Mejor continuemos. Ok. Hay muchos tipos diferentes de yurei. En la mayoría de los casos, su aparición depende de las circunstancias de su muerte. Conservan los rasgos y la ropa que llevaban cuando murieron o fueron enterrados, lo que significa que están vestidos con kimonos funerarios blancos o con los uniformes de los guerreros caídos. De vez en cuando, tienen heridas sangrientas indicativas de la forma en que murieron. Su cabello suele ser largo y despeinado, a menudo obstruyendo su rostro y aumentando su apariencia perturbadora. Sus manos cuelgan flácidamente de sus muñecas. Los irei son translúcidos y solo apenas visibles. En la mayoría de los casos son tan débiles que parecen no tener pies. Los yurei son capaces de invocar poderosas maldiciones. No deambulan, sino que rondan un lugar o persona en particular. En el caso de un lugar, a menudo es donde murieron o son enterrados. En el caso de una persona, a menudo es su asesino o, a veces, sus seres queridos. Permanecen atrapados en este mundo hasta que puedan ser puestos a descansar. Esto puede requerir llevar a sus asesinos ante la justicia, o encontrar su cuerpo perdido, o algo tan simple como transmitir un mensaje a un ser querido. Algunos yurei son reacios a aceptar su propia muerte y atormentan a su familia viva, trayendo desgracia e infelicidad para el resto de las vidas de sus familiares. Cada embrujo es tan único como la persona de la que se originó. Solo cuando su propósito de existencia se cumple, o es exorcizado por un sacerdote, un yurei finalmente descansa. Pero la posibilidad de que exista la salvación es un rayo de esperanza para aquellos que se ven afectados por un embrujo. Según las creencias tradicionales japonesas, cuando una persona muere, su alma sigue viviendo como una entidad separada, pasando a una vida celestial después de la muerte. Esta transición se lleva a cabo a través de una serie de ritos y oraciones fúnebres y posteriores al funeral realizados por sus seres queridos durante muchos años. A través de estos ritos, el alma se reúne con sus antepasados y se convierte en un espíritu guardián de la familia. Estos antepasados están consagrados en la casa y continúan siendo honrados como miembros de la familia, particularmente durante las vacaciones de verano de Obon, cuando se dice que regresan al mundo material para estar con sus familias. Aquellos que no reciben los ritos funerarios apropiados no pueden fallecer. Permanecen atrapados en un purgatorio que es en parte mundo físico y en parte etéreo. Otros que mueren de manera repentina, trágica o violenta, o con rencor y malicia en sus corazones, a veces no pueden seguir adelante incluso con las oraciones y ritos adecuados. Estas almas perdidas se transforman en yurei. En la mitología japonesa los Enheikai son los yokai con apariencia animal que tienen la habilidad de transformarse, generalmente en humanos. A pesar de su transformación, muchas veces, no pueden cambiar algunos aspectos tanto corporales como sociales, tanto ojos, colmillo, cola y bigotes, como actitud y alimentación. Onyudo es un término general para una serie de gigantes que se encuentran en todo Japón. El nombre se utiliza de manera eufemística. Mientras que algunos onyudo tienen un gran parecido con los sacerdotes y monjes budistas, la mayoría no tienen una relación real con el clero. El tamaño, la apariencia y los gestos varían de una región a otra y de una relación a otra.
Algunos gigantes son solo un poco más grandes que un humano, mientras que otros son tan grandes como una montaña. Algunos son salvadores de hombres, mientras que otros son devoradores de hombres. Los Onyudos se pueden separar en 4 grupos generales. Aquellos que dañan a los humanos. Aquellos que ayudan a los humanos. Transformaciones de otros yokai. Y otros Onyudo verdaderamente únicos que no encajan en ninguna de estas categorías. Los Onyudo que dañan a los humanos son, con diferencia, la categoría más amplia. Entre ellos se encuentran los yokai más conocidos, como el Itotsume Nyudo, el Mikoshi Nyudo y el Umibozu, que navega por el océano. Estos gigantes se deleitan aterrorizando a los humanos. A veces los cazan para comérselos, a veces saquean y destruyen aldeas por rabia y, en otras ocasiones, aterrorizan a los viajeros solitarios solo por diversión. Los Onyudo que ayudan a los humanos son mucho más raros. Se sabe que han realizado buenas acciones, como hacer girar ruedas hidráulicas atascadas, mover objetos pesados o hacer otras cosas que requieren una increíble cantidad de fuerza. Aunque son serviciales, no siempre son amigables. Los Onyudo pueden cambiar de benévolos a violentos sin previo aviso. Útiles o dañinos, los verdaderos Onyudo son en realidad raros. Los yokai transformados, especialmente los tanuki y los itachi, constituyen un gran porcentaje de la población gigante. Los yokai que cambian de forma adoptan una forma gigante para asustar a la gente y causar problemas, aunque rara vez matan. No hay una forma sencilla de identificar si un gigante es un verdadero Onyudo o simplemente un cambiaformas. Los dos son funcionalmente indistinguibles. Y luego están los demás Onyudo, enigmáticos y misteriosos. Solo se los puede ver por sus huellas o por la basura que tiran. Independientemente de lo bueno o malo que sea en el fondo un Onyudo en particular, son extremadamente peligrosos por naturaleza. Por lo general, es mejor dejarlos en paz. Es mejor evitar todo contacto con ellos, ya que correrá el riesgo de envenenar a un Onyudo y provocar la destrucción de las aldeas cercanas. Nivel 7. Un Teara Ioni es un gigante colosal, lo suficientemente grande como para abarcar montañas. Su envergadura de piernas es de 3 kilómetros de ancho, casi 12 kilómetros. El avistamiento más conocido de Teara Ioni tuvo lugar en la provincia de Sanuki, actual prefectura de Kagawa, durante el periodo Edo. Se le vio a horcajadas en las montañas entre las ciudades de Takamatsu y Marugame, y lavándose las manos en la bahía. Teara Ioni aparece en el libro del periodo Edo Eoniaku Monogatari, que dice que su nombre real era desconocido para nadie, por lo que los testigos simplemente se refirieron a él como el demonio de lavado de manos de Sanuki. A pesar de su nombre, en realidad no es un Oni, sino más bien un tipo de Daidara Botchi. En este caso, la palabra Oni solo se usa como un término general para los monstruos. Aunque el término Teara Ioni no aparece fuera de Eoniaku Monogatari, otras leyendas locales de Kagawa hablan de un gigante que solía bajar de las montañas, a horcajadas sobre las montañas y recoger agua de la bahía con las manos para beber. También se han encontrado huellas gigantes en lo alto de las montañas. Su apodo local era Kyojin no Homo, y se ha especulado que era el mismo gigante que el Teara Ioni. Yamata no Orochi aparece en los primeros documentos escritos japoneses, el Kojiki y el Nihonji. Sin duda, la leyenda se remonta a épocas más antiguas de la prehistoria. Hace siglos, el dios de la tormenta, Susanoo, fue arrojado del cielo y descendió a la tierra en el monte Torikama cerca del río y en la provincia de Izumo. Allí, se encontró con una pareja de dioses ancianos llamados Sashinazuchi y Tenazuchi, que estaban llorando. Cuando Susanoo les preguntó por qué lloraban, explicaron que una vez tuvieron 8 hijas, pero cada año la serpiente de 8 cabezas y 8 colas Yamata no Orochi exigía una como sacrificio. Ahora les quedaba su octava y última hija, Kusinada Hime. Pronto sería el momento de que Yamata no Orochi exigiera un sacrificio. Susanoo explicó que era el hermano mayor de la diosa del sol Amaterasu y se ofreció a matar a la bestia a cambio de la mano de Kusinada Hime en matrimonio. La pareja de ancianos estuvo de acuerdo y Susanoo puso en marcha su plan para derrotar a la serpiente.
Primero, Susanoo transformó a Kusanagi Hime en un peine, que colocó en su cabello. Luego, hizo que Ashinazuchi y Tenazuchi construyeran una gran cerca con 8 puertas. En cada puerta levantaron una plataforma, y en cada plataforma colocaron un tanque. Vertieron sake extremadamente fuerte en cada tanque. Cuando esto terminó, todos esperaron a que llegara la serpiente. Cuando Yamata no Orochi apareció, la gran serpiente se deslizó hacia la cerca y notó el poderoso sake. Sumergió sus 8 cabezas en los tanques y bebió el alcohol. Pronto, el monstruo cayó en un sueño profundo y ebrio. Susanoo aprovechó esta oportunidad para realizar su ataque. Cortó a la enorme bestia en pequeños pedazos con su espada. La carnicería fue tan grande que el río y fluyó con sangre. Cuando Susanoo cortó a la criatura hasta su cuarta cola, su espada se rompió en pedazos. Al examinar la parte de la cola de Yamata no Orochi que rompió su espada, Susanoo descubrió otra espada dentro de la carne de la criatura, la legendaria katana Murakumo, más tarde conocida como Kusanagi no Tsurugi. Finalmente, Susanoo ofreció Murakumo como regalo a su hermana Amaterasu y se le permitió regresar al cielo. La espada pasó de generación en generación en la línea imperial de Japón. Es una de las 3 piezas de la insignia imperial, junto con el espejo Yata no Kagami y la joya Yasakani no Magatama. Hoy en día, se dice que la espada que surgió de la cola de Yamata no Orochi está resguardada en el santuario Atsuta en Nagoya. La apariencia de Yamata no Orochi es una serpiente gigantesca con 8 cabezas y 8 colas. Tiene ojos rojos brillantes y un vientre rojo. La bestia es tan grande que su cuerpo cubre la distancia de 8 valles y 8 colinas. En su espalda crecen abetos y cipreses, y su cuerpo está cubierto de musgo. Los Daidarabotchi son humanoides colosales que se asemejan a sacerdotes calvos. Tienen ojos grandes y rodados, lenguas largas y caídas y piel negra como boca de lobo. Comparten muchas similitudes con otros gigantes, como el Nid y el Umibsu, pero son, con mucho, los gigantes más grandes que se encuentran en el folclore Eikai. Los Daidarabotchi son tan grandes que sus movimientos dan forma al mundo. Construyen montañas amontonando rocas y tierra. Incluso recogen y mueven montañas a otros lugares. Cuando caminan, dejan atrás lagos y valles en sus huellas. Debido a esto, se cree que muchos lugares de Japón fueron hechos por Daidarabotchi. Algunos incluso llevan su nombre. Debido a que las leyendas de Daidarabotchi se encuentran en todo Japón, tienen innumerables variaciones de nombres locales. A veces se dice que el monte Fuji fue hecho por un Daidarabotchi. El gigante recogió y desenterró toda la tierra en la provincia de Kai, prefectura de Yamanashi, para hacer la montaña, y es por eso que el área alrededor del monte Fuji es una gran cuenca. Recolectó más tierra para la montaña, excavando en la provincia de Omi, prefectura de Shiga, y el área que excavó se convirtió en el lago Biwa. Las ciudades de Daita en el distrito de Setagaya de Tokio y Daitakubo en Saitama llevan el nombre de Daidarabotchi. Se dice que estas ciudades fueron creadas por Daidarabotchi. El estanque de Daisashi, en la prefectura de Nagano, lleva el nombre de un Daidarabotchi, y se cree que fue creado por uno. También se dice que el lago Senba, en la prefectura de Ibaraki, llena la huella de un Daidarabotchi particularmente grande. Se dice que la meseta de Takabochi, en el parque cuasi nacional de Yatsugatake, en Nagano, se formó cuando un Daidarabotchi se acostó para descansar un poco. En cuanto a los orígenes de Nurarinion, solo hay especulaciones. Los registros más antiguos de su existencia son meros bocetos y pinturas. Su nombre proviene de Nurari, escabullirse, Ion, una onomatopeya que describe flotar hacia arriba, escrito con el kanji de calabaza, debido a la forma de su cabeza. Esto conota una evasión escurridiza, que emplea cuando se hace pasar por el amo de la casa. En la prefectura de Okayama, algunas evidencias vinculan a los Nurarion con los Umibzu. Allí, los Nurarion son criaturas marinas con forma de globo, del tamaño de la cabeza de un hombre, que flotan en el mar interior de Seto. Cuando los pescadores intentan atrapar uno, la esfera se hunde en el agua, fuera de su alcance, y luego vuelve a subir burlonamente.
Se ha teorizado que algunos de estos globos resbaladizos migran a la Tierra, donde gradualmente ganan influencia y poder, convirtiéndose en los Nurarion conocidos en el resto de Japón. Aún está por resolver si esta teoría es el verdadero origen del comandante supremo de todos los monstruos, o solo uno más de sus muchos misterios. Nurarion es única y misterioso y poderoso que se encuentra por todo Japón. Se dice que las apariencias engañan, y Nurarion es la ilustración perfecta de esto. En general, tiene un aspecto bastante benigno. Su cabeza es alargada y tiene forma de calabaza. Su rostro está marchito y arrugado, como si fuera una mezcla entre un anciano y un bagre. Viste ropa elegante, a menudo un espléndido kimono de seda o las ricas túnicas de una aba budista, y se comporta con la actitud tranquila de un caballero sofisticado. El pequeño, cómico y anciano Nurarion es en realidad el más poderoso y de élite de todos los Ikai. Viaja en un palanquín adornado llevado por sirvientes humanos o Ikai, a menudo visitando distritos de luz roja, pero ocasionalmente parando también en villas de montaña. Nurarion es conocido como Kaibutsu no Oyadama, el comandante supremo de todos los monstruos. Todos los Ikai escuchan sus palabras y le rinden homenaje, tratándolo como el anciano y líder en todas las reuniones de Ikai. Junto con Otoroshi no Tsuchi, Nurarion lidera la procesión conocida como el desfile nocturno de los 100 demonios por las calles de Japón en noches oscuras y lluviosas. También se adapta al papel de comandante supremo cuando interactúa con humanos. Nivel 8. Toire no Hanako-san es una leyenda urbana sobre el fantasma de una niña que acecha los baños de la escuela primaria. Es objeto de leyendas en los patios de los colegios de todo Japón, y los detalles de su historia varían de un lugar a otro y de una generación a otra. Por lo general, se dice que se parece a una colegiala con el pelo corto que lleva una camisa blanca y una falda roja con tirantes. En la mayoría de las versiones de la historia, Hanako-san frecuenta el tercer puesto en el baño del tercer piso de la escuela. Si un estudiante llama a su puesto 3 veces y pregunta si Hanako está allí, una voz áspera responderá, sí. Si el estudiante abre la puerta del cubículo, Hanako-san lo arrastrará al baño y lo matará. Los pasos precisos para convocar su espíritu y la forma en que reacciona al ser llamada varían mucho de una escuela a otra. Algunas versiones de la leyenda también incluyen métodos para escapar de Hanako-san, como mostrarle a su fantasma algo que odia. Por ejemplo, una hoja de examen con una puntuación perfecta, un cartón de leche para el almuerzo escolar, etc. La leyenda de Hanako-san tiene raíces que se remontan a la década de 1950, pero alcanzó la cima de su popularidad en las décadas de 1980 y 1990. Se dice que casi todas las escuelas de Japón tenían su propia leyenda de Toire no Hanako-san en esta época. Muchas escuelas inventaron historias de origen para su versión de Hanako-san. En algunas versiones, ella era una colegiala que estaba siendo perseguida por un loco. Corrió a su escuela y se escondió en el tercer baño del tercer piso, pero el hombre la encontró y la asesinó. Debido a que era un día festivo, nadie encontró su cuerpo durante varios días. En otras versiones, fue estudiante durante la Guerra del Pacífico. Estaba jugando a las escondidas con sus amigos, y se escondió en el baño del tercer piso cuando sonaron las sirenas de la atracción aérea. No pudo escuchar las sirenas, por lo que continuó escondiéndose en el cubículo mientras sus compañeros de clase eran evacuados a un refugio antiaéreo. Murió en un incendio cuando su escuela fue alcanzada por una bomba, pero su espíritu continúa escondido en ese baño hasta el día de hoy. Otras versiones afirman que fue víctima de abusos constantes, ya sea por parte de sus padres o de los matones de la escuela, y se suicidó en ese baño en particular. O que una letrina de pozo en la escuela se dejó abierta por error, y ella cayó y se ahogó. Los relatos del legendario guerrero Minamoto no Yorimitsu contienen numerosos encuentros con Tsuchigumo. En uno de ellos, un Tsuchigumo se transformó en un sirviente para administrar veneno en forma de medicina al famoso guerrero.
Cuando sus heridas no sanaban y la medicina no parecía estar funcionando, Yorimitsu sospechó que se trataba de un crimen. Cortó con su espada al muchacho, que luego huyó al bosque. El ataque rompió la poderosa ilusión que la araña había depositado sobre Yorimitsu, y descubrió que estaba cubierto de telarañas. Yorimitsu y sus sirvientes siguieron el rastro de sangre de la araña hasta las montañas, donde descubrieron un arácnido gigantesco y monstruoso, muerto por la herida que Yorimitsu le había infligido. En otra leyenda, una Tsuchigumo tomó la forma de una bella guerrera y lideró un ejército de yokai contra Japón. Yorimitsu y sus hombres se enfrentaron al ejército de yokai en el campo de batalla. Con su experiencia en tales asuntos, Yorimitsu atacó primero a la mujer general. El golpe fue asestado y su ejército desapareció. Era solo una ilusión. Los guerreros siguieron a la mujer hasta una cueva en las montañas, donde se transformó en una araña gigante. Con un golpe de su espada, Yorimitsu le abrió el abdomen. Miles de arañas bebé del tamaño de bebés humanos salieron en masa de su vientre. Yorimitsu y sus sirvientes mataron a todas las arañas y regresaron a casa victoriosos. Los Tsuchigumo, conocidos como arañas de tela de bolsa en español, se encuentran por todas las islas japonesas y en gran parte del mundo. Los Tsuchigumo son longevos y pueden transformarse en yokai. Crecen hasta alcanzar un tamaño monstruoso y pueden atrapar presas mucho más grandes, en particular humanos. Los Tsuchigumo viven en bosques y montañas, y construyen sus hogares en tubos de seda desde los que tienden emboscadas a las presas que pasan. Al igual que otros yokai araña, se basan en ilusiones y engaños para engañar a la gente. Mientras que los Jorumo utilizan su sexualidad para seducir a hombres jóvenes, los Tsuchigumo tienen una selección más amplia de engaños y, a menudo, ambiciones más grandes. Oneona era una antigua geisa de indescriptible belleza e irresistible encanto para los hombres que vendía globos de papel de seda. Su novio la vendió a un burdel para pagar sus deudas hasta que planeó escapar. Fue entonces cuando su mejor amiga, con la que pensaba escapar, la traicionó e hizo que su amante acabase con su vida. Tiraron su cadáver a un lago, convirtiéndose en el yokai Oneona capaz de proyectar una especie de ilusión a su alrededor que utiliza para asustar con especial crueldad. A pesar de todo, su éxito con los hombres es considerable, incluso en su papel de diableza sigue conservando cierta coquetería humana y no soporta que le recuerden su edad, 200 años, o que la llamen señora. No todos los que mueren se convierten en seres vengativos llenos de rencor y celos. Oneona conserva el amor en su corazón que persiste mucho tiempo después de que su carne se haya podrido. Este fantasma aparece como fueron en el mejor momento de su vida. Solo aquellos que no tienen nada que ver con el amor o con una fe religiosa fuerte son capaces de ver a través de su disfraz su verdadera forma. Un cadáver podrido y esqueléticos devuelto de la tumba. Por la noche, Oneona surge de la tumba y va a la casa de su antiguo amante. Su apariencia conmociona a aquellos que la habían creído muerta. Esta conmoción se convierte en tal alegría que les ciega ante cualquier pista de algo que les indique que podría estar equivocado. Incluso ella misma no sabe de su condición, ya que es impulsada solo por el amor. Existe como un fantasma solo para continuar el amor que tenía en la vida. Pasa la noche y se va por la mañana, y este acoplamiento impío puede continuar durante días o incluso semanas sin ser notado. Cada noche drena parte de la fuerza vital de su amante, que cada vez se vuelve más y más débil. Sin intervención, finalmente morirá, uniéndose a su amada para siempre en el abrazo de la muerte. En la mayoría de casos, un amigo o un sirviente del hombre verá a través de la ilusión y alertará a alguien de su verdadera identidad. Aunque su amado la rechace cuando se le revela la verdad, el fantasma nunca se da cuenta de su condición y sigue visitando todas las noches. Un hogar puede ser protegido con oraciones y encantos, pero solo funcionan siempre y cuando el dueño de la casa los desea. A medida que su cuerpo decae aún más, su fascinación aumenta, y con el tiempo la mayoría de los hombres sucumben y la dejan en sus hogares una última vez, sacrificando sus propias vidas al fantasma de la mujer que amaban.
Kuchisake Onna es el fantasma de una mujer que fue mutilada y ha regresado para vengarse del mundo. Su nombre proviene de la profunda herida sangrienta que recorre su rostro, sonriendo de oreja a oreja. Se aparece por la noche a los viajeros solitarios en el camino, cubriendo su boca parda con una mascarilla de tela, un abanico o un pañuelo. Kuchisake Onna se acerca sigilosamente a sus víctimas en la oscuridad y les pregunta si creen que es hermosa. ¿Watashi, Kirei? Si la víctima responde que sí, se quita la máscara y revela una boca roja, grotesca y chorreante de sangre. Luego pregunta con voz espeluznante si todavía piensan que es hermosa. ¿Koreremo? Si su víctima responde que no o grita de terror, ella lo corta de oreja a oreja en una imitación de su propia mutilación. Si él miente y responde que sí por segunda vez, ella se aleja, solo para seguir a su objetivo a casa y matarlo brutalmente esa noche. Los espíritus de los muertos que fueron asesinados de maneras particularmente violentas, esposas maltratadas, cautivos torturados, enemigos derrotados, a menudo no descansan bien. Se cree que la Kuchisake Onna es una de esas mujeres. Sin embargo, durante el período Edo, un gran número de ataques de Kuchisake Onna fueron atribuidos a Kitsune de forma cambiada, que hacían bromas a los jóvenes. Durante el siglo XX, se comenzó a culpar a los fantasmas, a los asesinos en serie y a la simple histeria colectiva. Esto resultó en una explosión de avistamientos de Kuchisake Onna sobre Japón. A lo largo de los años, los jóvenes astutos afirman haber sido más astutos que el Kuchisake Onna dando respuestas rápidas y confusas, o arrojándoles dinero o caramelos duros. Esto gana tiempo suficiente para escapar de la ira de la Onna Kuchisake y perderla en la oscuridad. Bueno, eso fue todo por este video. Vaya que te ves cansado. Ya estoy harto de los yokais, quiero hacer otra cosa. Por cierto, ya que hablamos de la chica de la boca cortada. Sí, ¿qué hay con eso? ¿Sí o no, Marino? Pendejo. Tú te lo pierdes, yo sí le doy. Bueno, cambiando de tema, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado. Like y suscripción, nos vemos.